Doctor Carlos Veraldi, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, gracias por escuchar, gracias por tanta paciencia. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días y muchas gracias por llamarme. ¿Qué reflexión cuando escucha todo esto que se dijo durante tanto tiempo en los medios? Es una exposición muy clara de una manera de cómo se ha venido haciendo política en la Argentina, es decir, medios de comunicación que inventan denuncias, empleados de esos medios de comunicación que tienen, digamos, alguna actividad política, las presentan y jueces que después actúan de manera funcional. Esto lo vimos desde hace por lo menos una década. Claro. Y Otesur y los Sauces son dos muestras irrefutables de este tipo de modus operandi. Porque cuando se habla de asociación ilícita, que tanto se mueve esa calificación, en realidad hubo una asociación ilícita, pero la que ellos constituirían, la que constituyeron a través de esos poderes mediáticos, a través de jueces que servían a ese poder mediático, y políticos y grupos económicos, porque esto es lo más importante, grupos económicos que utilizaron esto para, diferenciarse o definir sus disputas políticas y sus disputas económicas. Esto es lo que pasó en Argentina. Es decir, acá hay que ser muy claro, no hay aquí un problema jurídico, el problema ha sido político. Uh-huh. Y por eso es muy bien que se planteen estos términos, ¿no? Y que se le muestre a la gente, porque la gente cree que acá hubo un delito o muchos delitos. En realidad nunca hubo nada, era una causa armada con muy buena difusión, y bueno, y eso llega a impactar en la gente y la gente se empieza a confundir. Fíjese, hoy la tapa del diario es: sobreseyeron sin juicio. Otesur empezó hace 7 años que están juzgando este caso. ¿Cómo se puede decir que no hubo juicio? ¿Qué querían? ¿Que esto se prolongara 5 o 6 años más? Y sí, se tiene de ¿Cuál era rehén, el sentido? doctor, se tiene de rehén a las personas que están en juicio, es así la cosa. Claro. Exactamente, el juicio pasa a ser la pena. Después no importa si terminan absueltos o no, porque ya el daño se ocasionó. En esta causa se ocasionaron daños gravísimos. Me refiero en particular a Florencia Kirchner, Uh-huh. que la han enfermado con esta causa, y de una manera que realmente yo no conozco antecedentes, porque que se hayan metido con los políticos a través de estas causas políticas, bueno, había antecedentes, pero que se metan con la familia, como hicieron, y que querían llevar la pesa. Por eso, en algún momento la mentira se cae, y el fallo que se dictó ayer es eso, es decir, Uh-huh. un fallo jurídico que dice: miren, la verdad, no jodan más, acá no hay delito, y por eso lo decimos ahora, y no necesitamos tener un juicio, porque las pruebas ya existen, y le contestan cada uno de los puntos a los cuales por los cuales el fiscal Claro. dijo: bueno, acá no hay que hacer un procedimiento abreviado, si no tenemos que ir al juicio. Y le explica al fiscal todos los expedientes de los cuales él dijo lo contrario. Ajá. Sí, es verdad. Es bueno lo que está diciendo porque también lo leí y ahí citan jurisprudencia del mismo fiscal. Por supuesto, cita 18 expedientes en donde pasaron situaciones parecidas y citan frases que el fiscal dijo en otras causas y que se ve que en este caso no se animó a mantenerla. Pero además el fallo es una reseña, le diría, de una prolijidad Uh-huh. académica, de todos los criterios jurisprudenciales y doctrinarios que se han vertido en los últimos 15 años en materia de lavado de activos, el otro delito que es el de asociación ilícita, y también de una cuestión que tiene que ver con lo que se terminó resolviendo, y es de cómo se aplica la ley penal en el tiempo. Claro, perdóneme, ahí me meto. Sí. Ahí se habla de autolavado y acá una reforma que obviamente con buen criterio los jueces hablan de la ley más benigna, por lo cual sacaron de esa figura a los acusados. Mire, había originalmente un artículo, el 278 del Código Penal, Sí. que rige desde el año 2000
a través de una ley que es la ley 25246 y que fue modificada en el año 2011 por otra ley que instauró el artículo 303. Para que la gente entienda, había un delito y después de ese delito se modificó con otra ley. El supuesto de autolavado solo fue delito a partir del año 2011. Ujú. Entonces, como de lo que aquí se la acusó a Cristina es de algo que viene de tiempos inmemoriales, prácticamente dicen que esto empezó en el año 2006, como ese tramo de conducta es único, empieza en el 2006 y termina en el 2016, dice, bueno, si tenemos que elegir entre estas dos leyes, la que corresponde aplicar es la ley original, la ley que en definitiva es la que regía al momento en que Lo el correcto. hecho comenzó digamos, a desarrollarse. Siempre lo digo en términos hipotéticos. ¿Y cómo digo? ¿Por qué se sostiene esto? Primero dice porque es la posición mayoritaria de la doctrina argentina e internacional. Ujú. Después porque es la jurisprudencia que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del año 2014 y cita los fallos. Después dice, esta es la jurisprudencia que sostienen las 4 salas de la Cámara de Casación y en particular la sala 1, que va a ser el tribunal que va a intervenir en el recurso que eventualmente interponga el fiscal. Pero además, esta es la posición que ya este tribunal oral, el Tribunal Oral 5, había fijado en muchos otros casos. Es decir, esto de que se inventó una, como dicen hay algunos periodistas o pseudoperiodistas, Sí, que no leen, doctor. no, le inventaron la doctrina Cristina. Falso. Todo esto ya existía. Claro. Todo esto ya existía. Y además es la interpretación lógica y racional de la ley penal, que no se usa para perseguir a políticos o perseguir enemigos, sino para hacer justicia. Y por eso aplican la norma y terminan sobreseeyendo, porque era la solución que correspondía. Doctor, hagamos memoria. Estas denuncias, ¿quién las hizo? ¿Quién fue a la justicia a denunciar esto y que después, al otro día, fue tapa de todos los diarios? Mire, recién escuchaba, ustedes lo hicieron muy, digamos, de manera muy clara. Esto empieza con un programa de La Nata en noviembre del año 2014, que dice, Otesur no presenta un balance. Al día siguiente, Margarita Stolbizer, en su actividad política, que es esta, hacer denuncias, fuera, porque ya ni eso hace, va a tribunales, sortean, donde cae en el juzgado de Bonadío. Bonadío toma este expediente, que es el expediente de Otesur, y empieza a hacer todos disparates hasta que termina sacándole la causa porque obviamente había hecho todo nulo. Bueno, este expediente pasa el tiempo. En el año 2016 Margarita Stolbizer va y hace la misma denuncia, pero ahora no sobre el Tesur, sino sobre los sauces. Claro. Sortean y ¿dónde cae? En Bonadío. En el juzgado de Bonadío. Todos somos todos. Es como si uno supiera de antemano siempre el número que va a salir. La bolilla caliente, doctor. La bolilla caliente, como en la FIFA. Bueno, así fue. Y Bonadío volvió a hacer las mismas arbitrariedades y disparates. Hicieron más o menos unos 40 allanamientos en esta causa. Se llevaban cualquier tipo de documentación, cualquier cosa. Y era claramente un juez que no podía intervenir. Correcto. Que era incompetente. En De hecho, perdóneme, me adelanto. El juez resolvió procesando a las personas que estaban involucradas e inmediatamente en la misma resolución se declara incompetente. Exactamente, eso es otro hecho inédito. Es decir, mire, yo la verdad que en este expediente no intervengo, pero de todas maneras lo voy a procesar. Lo voy a procesar, claro. Lo voy a procesar. Bueno, el procesamiento incluía a Cristina, a la familia, pero también incluía a Cristóbal López y Correcto. a Fabián de Sousa. ¿Y qué le imputan en eso? Dicen, bueno, ustedes en realidad alquilaban los hoteles porque le dieron una prórroga en la concesión del juego y le dieron otro supuesto obra pública. Bueno, esos dos hechos estaban sobreseídos por la justicia. Cuando digo la justicia, en realidad tengo que poner entre paréntesis porque lo había dictado Ercolini. Claro. Ercolini lo había dictado estos sobreseimientos. Fue a la Cámara. Y la Cámara, entonces, como no tenían ya nada que imputarles a López y de Sousa, dijeron, bueno, inventemos un delito. ¿Quién inventó el delito? A ver si sabemos en la Cámara. Bruglia. Leopoldo Bruglia, un hombre que está ocupando un cargo que no le corresponde. Puesto a dedo por el macrismo. Entonces, ¿qué hizo Bruglia? Bueno, no hay delito presente, inventemos un delito, que es entrega de dádivas.
Un disparate, era un disparate, porque decía, ¿cómo puede ser que entregar la dádiva era el delito precedente si entregar la dádiva era en definitiva entregar la plata que supuestamente se Claro. lavaba? Es Bueno, una figura esto es lo autónoma que, esa, esto diríamos. es lo que le marca estos dos jueces del Tribunal Oral, que dicen, mire, esto es un disparate. Pero además, y esto es otra cosa muy importante en el fallo, es que hace una evaluación de estos dos expedientes de manera conjunta con la causa de obra pública, Sí. con la causa de obra y combustibles, y dice, mire, ¿cómo ustedes pueden sostener que hay lavado si la plata, en el caso de la obra pública, venía directamente por la ley del presupuesto? Es decir, ¿cómo se puede lavar algo que ya fue votado por el Congreso de la Nación? A ver, doctor, acá está Chamorro, que sabe de todo el proceso de lo que es, cómo funciona la economía en la administración pública, que le quiere hacer una pregunta a propósito de esto, ¿no? Sí, ¿cómo le va, doctor? Un gustazo. Buen día. No, lo voy a liberar de la parte técnico-jurídica porque un delito es un delito por 10 pesos o por 1.000.000, más allá de lo famélico y todo. Pero conceptualmente no nos cierra, al que nos gusta la economía, si se robó la señora 3 PBI, supuestamente, como acusan Carrió y compañía, y van a buscar en excavadoras bóvedas en la Patagonia o en la casa de Calafate, nunca encontrada. No, lo que uno se pregunta es, en una causa donde se supone que estaba el retorno, el 10%, como dirían los italianos, por ejemplo, de miles de millones, la coima era alquilar un hotel. Era el pago de alquilar de un hotel. O sea, conceptualmente suena ridículo. Yo sé que esto no es jurídico, lo estoy diciendo de un contenido económico. O sea, la coima, toda la coima, como dice Stolbizer, es la prueba más contundente, el alquiler de los hoteles, de esto, del otro, por obras por 40.000 millones, y la coima era alquilar habitaciones de hotel. Eso era todo. La verdad, no me cierra en lo conceptual, digo. Conceptualmente también dentro del mundo del derecho aplicamos la teoría del absurdo, y esto es la teoría del absurdo, pero no solamente por la cuestión de la magnitud, de si era mucho o era poco, tenía o no una proporción con la obra pública, es porque los contratos eran reales. Claro. O sea, no es que le alquilaban un hotel en un acto simulado y entonces le daban la plata sin causa, ¿no? Hasta la factura. Los hoteles estuvieron siempre en poder de los inquilinos, las propiedades, los departamentos estaban en poder de las personas que efectivamente eran las que los alquilaban, y se pagaban los alquileres siempre por vía bancaria, y se efectuaban las retenciones impositivas. Claro. Existían los contratos, estaban legalizadas las firmas, cuando se hicieron los allanamientos fueron al lugar y efectivamente estaban los inquilinos. Es decir, Una locura, doctor, lo que está contando usted es una locura, la verdad que no se puede creer. ¿Qué lavado es ese? Bueno, pero ¿sabe lo que pasa? Esta locura transitó durante 7 años en la justicia. Éramos pocos, doctor, los que hablábamos, éramos pocos los que hablábamos. Por eso, pero yo me cansé de decir estas cosas. Sí. Y hacer los planteos que tenía que hacer. ¿Y no le daban bola? Mire, sin cancherear, sin hacerme de ninguna manera, diríamos, un héroe, porque no hice más que mi trabajo, estos argumentos yo los planteé en su momento. Seguro. Me los rechazaban, pero a lo largo del expediente se fueron incorporando cosas, y estas cosas nuevas que se incorporaron son las que justificaron que se dictara ahora este sobreseimiento. Porque es mentira de que este sobreseimiento se hizo sobre lo que ya se había planteado hace muchos años. No, hay cosas que se plantearon, pero otras no. Y los jueces se encargan de contestarle de una manera muy clara al fiscal, porque aquí nadie quedó sin respuesta, y es, mire, yo tengo una pericia que demuestra que toda la plata había sido bancarizada. Pero también tengo los mismos requerimientos de elevación a juicio, es decir, los que ustedes fueron diciendo, que son hechos nuevos también y que yo interpreto. Es decir, cuando ustedes formularon una acusación en la causa de obra pública, expresamente dijeron que había un manto de legalidad sobre todo. Entonces, si había un manto de legalidad, ¿cómo viene acá usted a agarrar y decir que hay una sospecha de lavado de activos? Si el lavado de activos lo que supone es justamente el dinero que esté fuera del sistema, no que tenga un manto de legalidad. Entonces, sobre esos elementos construyen, la verdad, una decisión que a mí me parece, desde el punto de vista jurídico, muy fundada, inobjetable, que
seguramente va a ser recurrida, entiendo, por el fiscal. Por el fiscal, claro. Pero que bueno, pero como usted dijo, está adelantando que la Cámara, claro, que va a ser el Tribunal del Recurso, ya tiene una opinión fundada sobre exactamente. Además, creo que el fallo también remite a la jurisprudencia que tiene la Sala Primera de la Cámara de Casación en este tipo de hechos, ¿no? Expresamente con los votos de los jueces que hoy integran el tribunal. Correcto. Son Petrone, Ibarra Tabeña y también la doctora Figueroa. Ahora, lo último, doctor, perdóneme. Hay esto por ahí pasa desapercibido para muchos, pero para mí no, porque yo leo. Hay un capítulo que dice de los tratados contra la corrupción, dicen los jueces, y critican a los medios y a los fiscales porque allí se habla de la corrupción, etcétera, etcétera, pero los jueces dicen que todo muy lindo y todo muy bien, pero también hay que tener en cuenta que esos tratados hablan de no avasallar derechos y garantías de las personas sometidas a proceso. Esto para mí es muy importante, ¿eh? Mire, se establecieron ciertos latiguillos, así como lo que vemos en los medios de comunicación que repiten, bueno, se robó el PBI, bueno, Sí. hay cosas que se repiten dentro de tribunales por algunos jueces, ¿sí? Es decir, nosotros estamos investigando porque respetamos los tratados Sí. en materia de lucha contra la corrupción. Claro, pero los tratados de lucha contra la corrupción no dicen que hay que falsificar pruebas, inventar Claro. causas judiciales, violar la ley, ¿no? Dice, mire, hay que investigar presuntos delitos, pero siempre dentro del marco de la legalidad. Y es lo que justamente hace el tribunal y aclara, dice, mire, nosotros, por supuesto que respetamos todos los compromisos internacionales, pero respetamos fundamentalmente la Constitución Nacional y la ley dictada en consecuencia que establece garantías, y a las personas las juzgan jueces imparciales, que no se puede violar un principio que es el levis in idem. Concretamente en el tema de la asociación ilícita, dicen, miren, nosotros no la vamos a juzgar acá a Cristina Fernández de Kirchner porque ya la están juzgando en 5 causas. Claro, En exacto. 5 causas por asociación ilícita. Un verdadero disparate. Entonces eso es lo que le dicen. Vuelven otra vez, salen del absurdo para entrar al marco de la racionalidad. Dicen, mire, esto no es así. La justicia no sirve para hacer esto. Vayan a pelearse a otro lado. En la política se pueden decir cosas, en los medios de comunicación lamentablemente hoy también se dicen cosas sin ningún sentido. Pero acá no. Y dictan un fallo, insisto, conforme a derecho. Y es muy interesante las consideraciones que se hacen. Sí, yo recomiendo que lean a los colegas que lean, ¿no? Sí, no, que lean, porque mire, ayer otra cosa insólita, lo último que les digo, esto creo que salió más o menos a las 7 de la tarde. Correcto. Yo prendí la televisión o vi algo y a las 7:05 ya había gente que estaba criticando el fallo. Sin leerlo. Y 5 minutos van a leer 300. Bueno, yo también recibí la noticia y con Víctor Hugo estábamos en la hora de Víctor Hugo en C5N y él me decía, lee. Y le digo, no puedo, Víctor Hugo, estoy tratando de ver la resolución primero, si hubo sobrecimiento o no. Y dice, bueno, algunos fundamentos, claro, yo no podía. Y después, como dice usted, fui a otros canales que estaban derrochando una bronca. Digo, qué falta de objetividad, ¿no? Porque vos podés criticar o no un fallo, pero supongo yo, doctor, después de leerlo, ¿no? Claro, por lo menos se tomen, aunque sea la apariencia. Sí, aunque sea la tapa, como decimos nosotros. Digan que lo leyeron y después hablan. Pero si lo dicen a los 5 minutos, no sé, ni en el mejor curso de lectura veloz se puede hacer una evaluación de esto. Y por supuesto, otros periodistas que directamente sean disparate, o así, bueno, entonces ya no es inocente. No, y el reverso que hablábamos con Darío. Juicio, porque claro. Así, no es inocente porque no fue al juicio, no, es inocente. Claro. Por eso no va al juicio. Correcto. Y lo que hablábamos con Darío, doctor, el reverso, ¿no? Cómo se le respeta hasta, si se quiere, para alguno exageradamente, el debido proceso a Mauricio Macri, que hace lo que quiere, viaja cuando quiere, hace lo que quiere, cosa que a Cristina no le tocó ni por casualidad, ¿no? Bueno, pero no hay. La Argentina siempre tuvo una doble vara. Ojalá que eso algún día lo podamos corregir. Doctor, le agradezco y una sola cosa, y que lo aclare, porque muchos los medios se agarran de que había un juez que terminaba su subrogancia. Parece ser que no saben que hay juzgados donde hay vacantes y que subrogan otros jueces y que terminaba el martes. ¿Por qué no le explica a la audiencia que este juez que estaba y que se iba el martes tiene que ver con que por sorteo fue elegido ya hace 2 años, si no me equivoco, ¿no?
Mire, hace 2 años que está en el tribunal. Dictó todas las causas que tuvo a su conocimiento. Este es un planteo que debía ser resuelto. El plazo legal estaba vencido. ¿Qué querían? Que se fuera para que viniera otro juez. Y tardamos un año más. Esperáramos 2 años más. Claro, esa es Y la idea. entonces, claro, Esa es la idea. Se dilata y siguen teniendo la Obvio. causa en las tapas de los diarios. Pero bueno, ya la gente ya les tomó el pulso, ya no se va a dejar convencer ni engañar como lamentablemente intentaron hacer estas personas. Doctor Veraldi ha sido muy amable y gracias por los códigos, porque ayer le digo, doctor, usted es exclusivo del secreto de sumario. Me dice, no voy a hablar con nadie, quédese tranquilo. Así que le mando un abrazo grande, doctor, muchas gracias. Un abrazo para todos y que tengan buen